Adelante, Eric. Muy bien, vamos a revisar el siguiente artículo. Es un artículo que se publicó este mes en el JAC. Es un artículo de investigación original y donde nos hablan de la caracterización de pacientes con lesión miocárdica relacionadas a COVID-19. Recordar que es una revista con un factor de impacto importante de 20.5 puntos. El autor principal es Gennaro Justino. Es un cardiólogo que trabaja actualmente en un centro de cardiología en Nueva York y pues tuvo varias, estuvo en varios centros de preparación, principalmente los artículos que él ha hecho pues son relacionados a procedimientos en hemodinamia y ha participado en varios estudios importantes como es el Excel, Galileo, entre otros más. Tiene alrededor de 56 artículos publicados y pues vamos a empezar ya con el artículo. Como introducción tenemos que pues el COVID actualmente es una pandemia mundial que como manifestación principal va a ser el síndrome respiratorio agudo grave y va a ser relacionado al coronavirus tipo 2. Tiene una alta morbilidad y mortalidad y recientemente pues con el inicio de esta enfermedad pues se han relacionado ciertos biomarcadores de lesión miocárdica y lo que sí se ha evidenciado es que los pacientes que elevan estos biomarcadores de lesión miocárdica pues tienen mayor riesgo de morbimortalidad dentro del hospital. Como sabemos, la patogenia del COVID es poco clara actualmente. Esta ilustración central que nos propone el mismo autor en un artículo previo del mecanismo de lesión miocárdica, pues son varios tipos. El primero va a ser la lesión pulmonar, que es como principalmente se va a manifestar el SARS-CoV-2 y pues que va a disminuir lo que es la demanda de oxígeno a nivel miocárdico y pues puede relacionarse a un infarto tipo 2. El mismo COVID puede causar por medio de la tormenta de citocinas, liberando interleucina 1, 6 y factor de necrosis tumoral, inflamación dentro del miocardio. Otra que se propone pues es la ruptura de la placa y esto ya se había estudiado por infecciones virales que pues hacían que se elevaban citocinas inflamatorias y había una mayor propensión a la ruptura de las placas. Otro tipo de daño pues es a nivel del daño, la lesión endotelial, que pues, nos puede provocar disfunción microvascular y la aparición de trombos. Y otra parte importante que también se ha visto que el COVID-19 pues también provoca cardiomiopatía por estrés o síndrome de Takotsubo. Y el último forma de que el COVID ataca al miocardio pues es directamente la infección por viral a nivel de miocardio. Sin embargo, lo que se ha visto actualmente pues a nivel mundial que se ha reducido el número de pacientes que acuden a hospitales con síndromes coronarios agudos. Sin embargo, los que se han visto, pues sí tienen alguna relación con el virus. La lesión miocárdica, pues va a ser, o muchas veces, pues la han relacionado con elevación de biomarcadores de necrosis miocárdica. Sin embargo, en los estudios que se había evidenciado esto, no había una caracterización por medio de imágenes para ver las anomalías estructurales y funcionales que se podría ver relacionadas a este virus. Por lo cual, pues en este estudio, pues sí hace hincapié de que pues ellos caracterizan a los pacientes con COVID-19
y evidencian la lesión miocárdica por medio de datos de laboratorio, electrocardiograma y ecocardiografía, que es lo principal del artículo. Sin embargo, sí nos dice que siempre va a ser un desafío poder hacer este estudio por el estado clínico de los pacientes y por la necesidad de limitar al personal a exponerse a lo que es el virus. Bueno, ya entrando al diseño del estudio, pues es un registro del CIR-19, es un estudio retrospectivo, multicéntrico, internacional, de pacientes hospitalizados que tienen un SIRA grave confirmado por una PCR relacionada a COVID, en el cual pues se hicieron ecocardiogramas torácicos en su hospitalización y participaron 7 centros clínicos de la ciudad de Nueva York y uno de Milán. El periodo fue más o menos al inicio de lo que es bueno, ya al inicio del año, del 5 de marzo al 2 de mayo. Y pues estos pacientes tenían que tener un SIRA grave y una infección por coronavirus confirmada por PCR con hisopado nasal o faringio o ya sea pruebas serológicas. Aquellos que no se sometieron al ecocardiograma fueron excluidos y no se incluyeron a los pacientes que se sometieron a lo que es la ecografía cardíaca fuera del lugar de atención. La aprobación del estudio se obtuvo por medio de una junta de revisión institucional de cada centro y pues la recopilación de datos y puntos finales fueron por medio de una historia clínica electrónica donde se obtenían datos demográficos del paciente, signos y síntomas, las constantes vitales, comorbilidades, medicación domiciliaria, hallazgos en la radiografía de tórax, hallazgos en el electrocardiograma, valores de laboratorio, hallazgos ecocardiográficos, los tratamientos recibidos por el paciente dentro de la hospitalización y los resultados finales hospitalarios. La lesión miocárdica iba definida por medio de la elevación de cifras de troponina cardíaca sérica por encima de lo que era el límite de referencia superior para el ensayo utilizado en cada centro hospitalario donde se atendían a los pacientes. Dentro del ecocardiograma, pues los puntos que se evaluaron pues, fueron la FEBI, los volúmenes del ventrículo izquierdo, presencia de anomalías regionales del movimiento de la pared, disfunción global del ventrículo izquierdo, función diastólica del ventrículo izquierdo, tamaño y función del ventrículo derecho, presencia de derrames pericárdicos y también clasificaban anomalías ecocardiográficas mayores como la combinación de anomalías del movimiento de la pared del VI, la disfunción global del ventrículo izquierdo, disfunción diastólica grado 2 o 3 del ventrículo izquierdo y disfunción del ventrículo derecho o presencia de un derrame pericárdico mayor. Los criterios principales para evaluación clínico fueron la mortalidad intrahospitalaria por todas las causas. En esta también se evaluó dentro de este estudio pues la admisión a cuidados intensivos, la necesidad de ventilación mecánica, la presencia de lo que era SIRA, accidente cerebrovascular, la presencia de lesión renal aguda, shock, la presencia también de una taquiarritmia, como la fibrilación ventricular o taquicardia ventricular. El análisis estadístico, pues, se utilizaban variables continuas, estas se informaban por medio de medianas con rangos intercuartiles y se compararon con la prueba de rangos de Wilcoxon. Las variables categóricas se informaban por medio de porcentajes y se comparaban mediante la prueba de chi cuadrada y la sobrevía se evaluó por medio de lo que era la curva de Kaplan-Meier. También se utilizaban modelos de regresión logística multivariable para evaluar la asociación entre lo que era lesión miocárdica, la mortalidad sola y con o sin presencia de las anomalías ecocardiográficas, utilizando O-radio y intervalo de confianza que fuera del 95%. También se informaron las características clínicas ecocardiográficas y los resultados de los pacientes. Sí, también se realizó lo que era angiografía, pero estas solo fueron en 11 pacientes y estas pues eran definidas como síndrome coronario agudo, aquella lesión trombótica confirmada por una arteria coronaria epicárdica mayor
versus otro tipo de lesión miocárdica. Y el programa que se utilizó para la evaluación de todo esto fue el STATA versión 14.2. Dentro de las características demográficas de los pacientes, la edad rango fue de alrededor de 64 años. La mayoría de los pacientes era masculino. La raza principal era blanca. La que le seguía pues era desconocida, si la ponen. De los antecedentes de relevancia, personas patológicos, los de mayor prevalencia en estos pacientes fueron hipertensión y diabetes mellitus. Dentro de la radiografía de tórax que se evaluó con estos pacientes, la mayoría tenían infiltrados bilaterales. Dentro, ya comparando los dos grupos con lesión o sin lesión miocárdica, pues los que tenían lesión miocárdica tenían mayor elevación de las cifras de troponinas, también tenían mayor elevación de la cifra de lactato, de algunos marcadores de inflamación como son la ferritina y entre otros más de inflamación que fueron los que más se elevaron en pacientes que sí tenían lo que era lesión miocárdica. Dentro de lo que también se evaluó pues era el electrocardiograma. Vemos que los pacientes que tenían una lesión miocárdica pues tenían mayores alteraciones en lo que era el segmento ST. Principalmente eran pacientes que tenían ya sea elevación o descenso o una combinación de los dos. Y pues muchos de los que tenían alteraciones en lo que era el electrocardiográficas tenían alteraciones regionales de ella. Y pues sí se vio que en pacientes que tenían una lesión miocárdica pues tenían nuevos cambios a nivel de ecocardiograma durante la hospitalización. Y pues algunos sí tenían alteraciones en la conducción, más prevalente en pacientes con lesión miocárdica. Ya dentro de lo que se evalúa en pacientes con lesión o sin lesión miocárdica, vemos que los pacientes con lesión miocárdica tenían más alteraciones en lo que era el volumen diastólico o sistólico del ventrículo izquierdo, tenían una disfunción diastólica mayor, de mayor grado, grado 2 o 3, los pacientes con lesión miocárdica, alteraciones a nivel global del ventrículo izquierdo. También se vio que más pacientes tenían trombos dentro del ventrículo izquierdo, pero sin significancia estadística, y tenían alteración en lo que era el ventrículo derecho, algún grado de disfunción de este. También lo que se vio era la presencia de lo que era derrame pericárdico, y se vio que los pacientes que tenían lesión miocárdica pues sí tenían mayor prevalencia de lo que era un derrame pericárdico por lo menos leve, en comparación de los pacientes que no tenían lesión miocárdica con una P estadísticamente significativa. Ya dentro de la ilustración central, lo que nos proponen, pues, el espectro de lo que eran las anormalidades en pacientes con lesión miocárdica y COVID, pues vemos que tenían alteraciones en el movimiento de la pared del ventrículo izquierdo, alteraciones, disfunción del ventrículo derecho, tenían una disfunción global del ventrículo izquierdo, una disfunción diastólica de grado 2 o 3 y la presencia de derrame pericárdico en mayor cantidad que los pacientes que no tenían lesión miocárdica. Vemos ya cuando se relaciona lo que es el ecocardiograma y el electrocardiograma, vemos que los pacientes que tenían por lo menos una FEBI, la mayoría sí tenían una FEBI mayor del 50%, pero pues los pacientes que tenían lesión miocárdica pues, y tenían alteraciones en el ST, pues sí desarrollaban una menor fracción de expulsión. Vemos que los pacientes que tenían alteraciones en el ST de forma regional, pues sí tenían más anormalidades en lo que es el movimiento de la pared. Vemos que los pacientes que tenían una alteración difusa en el ST, en cambios en el ST, pues tenían una disfunción global del ventrículo izquierdo. Y pues solo se alcanzó a realizar angiografía coronaria en 11 pacientes, de los cuales 8 sí tenían un síndrome coronario agudo confirmado, 7 sí tenían
cuando se realizó la coronografía, tenía una oclusión trombótica total de una arteria epicárdica mayor y esta sí requirió una intervención coronaria percutánea, y 3 de los cuales se encontró que las arterias coronarias eran normales. La forma de presentación de los pacientes que sí tenían un síndrome coronario agudo, pues era mayor dolor a nivel torácico, tenían elevación más alta de troponinas, niveles más bajos de niveles máximos de dímero D, y tenían mayor alteración en la movilidad de la pared por medio de lo que era el ecocardiograma transtorácico. Vemos que otros puntos que se evaluaron dentro de los desenlaces hospitalarios, pues era que los pacientes que tenían una lesión miocárdica, pues tenían más mortalidad que los pacientes que no, más tenían más prevalencia de lo que era relacionados a ventilación mecánica, tenían mayor propensión a tener síndrome de distrés respiratorio agudo, más lesión renal aguda, más presencia de choque y la presencia más frecuente de lo que era arritmias ventriculares. Y esta es la sobrevida que se midió en estos pacientes, que pues realmente los pacientes que tenían una lesión miocárdica tenían más mortalidad que aquellos que no la tenían. Y mortalidad por todas las causas, los pacientes que sí tenían anormalidades en ello, pues sí tenían, y alteraciones a nivel de lo que era ecocardiograma transtorácico, pues tenían más mortalidad que los pacientes que no, aunque tuvieran la lesión miocárdica, pues los que sí tenían alteraciones en el ecocardiograma transtorácico sí tenían mayor mortalidad que los que no, y los que no tenían lesión miocárdica. Ya evaluando los puntos finales por variables, los que más se relacionaban a mortalidad, pues era mortalidad por cada 10 años, pues sí era incrementada. La raza hispana, pues era la más afectada. La historia de falla cardíaca, pues igual se tenía más incremento en el riesgo de mortalidad. La presencia de CIR igual nos da más mortalidad, y la lesión renal aguda. Lo que no queda claro, pues, era que los pacientes que no presentaban lesión miocárdica, pues, realmente no incrementaba en esa frecuencia la mortalidad. Y vemos que los pacientes que tienen lesión miocárdica y alteraciones en el ecocardiograma, pues, realmente sí tienen una mortalidad incrementada con respecto a los controles que no tienen alteraciones ecocardiográficas y tienen lesión miocárdica, y aquellos que no la tienen. Como discusión, pues la lesión miocárdica pues se asocia con un mayor riesgo de mortalidad dentro del hospital, y pues también después de compararse con otras causas o complicaciones que pudieran tener los pacientes con COVID. La lesión miocárdica basada en elevación de troponinas cardíaca sérica tiene una incidencia, pues, de esos pacientes en lo que se ha revisado de 7 al 40% de los pacientes con COVID. Y pues aquí el estudio pues sí caracteriza a los pacientes con anormalidades tanto estructurales y funcionales. Es el primer estudio que sale a la luz a partir de lo que es el COVID. Vemos que los pacientes tenían más altos los niveles de biomarcadores de inflamación y de coagulación. En la mayoría tenían una FEBI conservada y una fracción de eyección por lo menos de más del 50%. Y solo el 35% de todos estos pacientes pues sí tenían una FEBI reducida. Lo que sí se vio pues es que los pacientes con SARS-CoV-2 pues tenían una prevalencia sustancial mayor de tener anomalías del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho, y la presencia de alteraciones a nivel de pericardio. Los cambios en el ST de 12 derivaciones, pues se vio que habían dos patrones diferentes de presentación, con cambios difusos y cambios segmentarios, que uno se relacionaba más con disfunción global y otro con disfunción regional de la pared del ventrículo. La lesión miocárdica en pacientes con anormalidades ecocardiográficas importantes se asoció fuertemente con mayor riesgo de mortalidad hospitalaria, y el artículo hace hincapié que el ecocardiograma transtorácico en pacientes con COVID con troponina positiva proporciona información pronóstica útil para estos pacientes.
La asociación de la lesión miocárdica y la mortalidad es probablemente multifactorial, y esto se asocia a la gravedad de las manifestaciones de COVID, y vemos que COVID-19 afecta mucho a lo que es el sistema cardiovascular por medio de citocinas, por medio del desequilibrio del suministro de oxígeno y la demanda de este, la presencia de trombosis micro y macrovascular, el daño endotelial y la posible invasión de COVID a lo que es el directa al miocardio. Y pues el infarto agudo del miocardio es una de las principales causas de muerte en todo el mundo y una causa tratable y reconocible de daño cardíaco irreversible. Sin embargo, pues lo que sí se comenta en este estudio es que en todo el mundo hay una reducción de la incidencia de ingresos hospitalarios por síndromes coronarios agudos. La forma de presentación, pues aquí lo que se vio en este estudio, que el dolor era más intenso y el 100% de los pacientes con síndrome coronario agudo tenían anomalías regionales en el movimiento de la pared, en comparación con lo que eran los controles, que el 20% de estos pacientes con troponina positiva pues no tenían un síndrome coronario agudo confirmado. ¿Cuáles son las limitaciones de este estudio? Que fue retrospectivo y pues se utilizó una extracción manual de los datos de estos pacientes, en lo cual pues puede haber un sesgo de verificación de la muestra. El tamaño de la muestra fue modesto, de alrededor de 300 pacientes. No se incluyó otros métodos de imagen como son la resonancia magnética y pues el cateterismo pues se hizo en pocos pacientes. ¿Y esto por qué? Porque pues es el esfuerzo para mitigar el riesgo de exposición a los trabajadores de la salud, que prácticamente en todos los centros parece que llevan la misma sintonía. Y pues no fue de forma descentralizada por lo que era el ecocardiograma, o sea que no se hizo por medio de un laboratorio, otro laboratorio para corroborar esto. Y pues el ecocardiograma solo fue hospitalario, y pues lo que sí se recomendaría pues es que estos pacientes con lesión miocárdica pues pudieran tener un ecocardiograma para ver el control de este. ¿A qué conclusiones llega el artículo? Pues los pacientes con COVID-19 y lesión miocárdica tienen un amplio espectro de anomalías cardíacas. Un tercio de estos pacientes no muestran evidencia de enfermedad cardíaca estructural. La lesión miocárdica se asocia con mayor riesgo de mortalidad intrahospitalaria, y esto particularmente en presencia de anomalías estructurales que son detectadas por medio del ecocardiograma transtorácico. Y como punto importante, pues se debe considerar la evaluación del ecocardiograma transtorácico en pacientes con COVID-19 y evidencia de biomarcadores de lesión miocárdica. ¿Esto para qué? Para estratificar el riesgo y para guiar potencialmente estrategias de manejo para los pacientes con lesión miocárdica y COVID. Y nada más. Muy bien, Eric. No sé si tengan algún... José Luis, ¿algún comentario? Antes que el resto de los residentes. Sí, doctor. Pues mire, primero llama la atención que de la corte de más de 300 pacientes, más de la mitad tenían, entraban dentro del rubro de pacientes con lesión miocárdica. Eso me llama la atención. Lo segundo, pues que aquí en este estudio lo que tratan de hacer es caracterizar mejor a los pacientes. Teníamos previamente que solamente con biomarcadores positivos entraban como pacientes con lesión miocárdica, pero aquí al agregar estos, buscaron qué variables pudieran ser las que confieren peor pronóstico. Y pues son estas, ¿no? Las anormalidades de la movilidad del ventrículo izquierdo, disfunción ventricular derecha, el hallazgo de terapia pericárdica, disfunción diastólica grado 2 o grado 3 o disfunción global del ventrículo izquierdo. Entonces, pues estas variables serían las que deberíamos de ir intencionadamente a buscar en el caso de los pacientes que requieran o se nos solicite realizarles el cardiograma. No tanto a lo mejor la disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, que como vimos la mayoría tenían una FEI mayor de 50%. Entonces, quizás irnos más buscando este tipo de anormalidades y saber que encontrarlas confiere un peor pronóstico para el paciente.
Otras variables que también se asocian, pues era de esperar que aquellos pacientes que ya tenían historial de falla cardíaca tuvieran una asociación positiva con mortalidad, pacientes en estado de choque, con lesión a la laguna. Ok, Miguel. Sí, gracias. ¿Alguien más? Sí, doctor. Adelante, Ricardo. Ya hemos visto en otras ocasiones datos similares a lo que nos tocó ahora. Y pues es el reflejo de lo que está ocurriendo en todo el mundo, ¿no? Incluye aquí el hospital, ahora que tenemos disponibles bases de datos que podemos comparar. Vemos que sí hubo una reducción, como lo comentó Erika ahorita, del 30%. Entonces, los ingresos hospitalarios por síntomas coronarios agudos o lesión miocárdica son el 30% en todos los meses, desde marzo hasta lo que llevamos. Entonces, eso va más o menos en concordancia. La morbilidad es importante. Ahí los datos que nos mostró, pues, pacientes más añosos con diabetes o hipertensión son los que están en mayor riesgo. Lo mismo con nuestros pacientes. En porcentaje tenemos los mismos o aproximadamente los mismos. En los estudios que realizan, pues aquí también sorprende, ¿no? Porque en centros grandes de países desarrollados vemos que también el número de pacientes que van a un procedimiento es muy bajo. Y por las mismas razones que tenemos en nuestra ¿verdad? La mortalidad es algo que no podemos comparar en nuestro medio, una muestra de seguimiento, pero pues ahora también hemos estado capturando nuevamente a los pacientes, pues nos hemos dado cuenta que la mortalidad es muy elevada. No es intrahospitalaria, la diferencia aquí sería que nuestros pacientes no entran por manifestaciones graves de la enfermedad, al punto que son los que analizar el estudio. Probablemente eso sea la diferencia que favorecería al menos la baja mortalidad en el hospital. Y nada más todo el espectro de manifestaciones asociadas a COVID. Ok, Ricardo. Para siguientes. Juancho, dame chance de hacer una pregunta. Sus audífonos con su micrófono ahí, porque. Sí, José Luis, adelante. Digo, igual es una percepción mía, pero me da la impresión que desde el punto de vista de corazón, de acuerdo a lo que estamos viendo en este estudio, como que al principio empezamos con expectativas de una enfermedad mucho más grave, con mayor afectación cardíaca, y me da la impresión de que nuestra experiencia es que hemos visto menos casos de los que quizás hubiéramos estado esperando por todo lo que se ha hablado aquí, como bien dice, la lesión miocárdica tiene un amplio espectro de anomalías cardíacas. ¿Será que cuando empezamos esperábamos mucho más afectación, cuando teníamos como que la impresión de que íbamos a ver más pacientes en la sala de cateterismo, íbamos a ver más pacientes que íbamos a estar tratando con trombolisis de los que en realidad hemos visto, o será la cuestión del hospital, o cuál es la percepción que tenemos todos en este sentido? ¿O sí está cañón el tema? No sé si quieren opinar residentes. Bueno, lo que hace hincapié el artículo es que sí han disminuido en todos los centros, han disminuido los casos de pacientes con infarto. No muchos manifiestan lesión miocárdica, pero los que manifiestan lesión miocárdica, pues sí se manifiestan como pacientes con mayor riesgo y propensión de mortalidad dentro del hospital, mayor inflamación, marcadores de inflamación en ellos, y mayor riesgo de tener también síndrome de distrés respiratorio, mayor ventilación asistida, y pues es lo que comenta el artículo de ello. Respecto a la doctor Leiva, sí, ya sabemos que el espectro de la enfermedad cardiovascular infección es bastante amplia. Desde las pacientes que debutan con infarto a los pacientes que hacen Takotsubo, los pacientes que hacen únicamente miocarditis. Creo yo que desgraciadamente pues en nuestro medio que presentan infarto, pacientes
que presentan infarto, uno de los procedimientos trombóticos ahí de la enfermedad, que es como lo principal. Sin embargo, vemos que sí hay una gran correlación cuanto tienen COVID-19 con un espectro moderado a severo de la enfermedad, que quedan con taquicardia residual, esos tipos de pacientes que refieren palpitaciones y empiezan a parecer no como tal disautonomía, pero sí una taquicardia inapropiada. Entonces, hay algo ahí que tiene que ver a nivel de receptor de los beta 1, beta 2, que tal vez todavía no esté bien dilucidado, que tenga que estudiarse bien y que esto pueda llevar a mejores desenlaces en estos pacientes. Sí, estoy Yo creo que, de bueno, para acuerdo. agregar, yo creo que también algo que también cabe señalar es que gran parte de lo que se ha platicado en las diferentes ponencias y en los congresos de la baja de pacientes, mucho tiene que ver con la falta o con el miedo de algunos pacientes de asistir. O sea, también es importante ver la gran variedad con la que se ha demostrado, o sea, como mencionó Alfonso, las arritmias, los eventos coronarios agudos, porque también se ha documentado pues que puede haber afección o incluso daño por COVID en las diferentes fases de la enfermedad. Entonces, una es, yo creo que, retomando lo que decía el doctor Leiva, uno, la falta de los pacientes que se acerquen a la atención médica, y otra, el seguimiento con los estudios complementarios. Hay pacientes que logramos ver y tampoco hemos realizado todo este tipo de protocolos para ver si existe alguna lesión miocárdica. Y hay algunos otros estudios que también han mencionado, aparte del ecocardiograma, el uso de la resonancia magnética también para el estudio de estos pacientes. Sí, y complementando es que muchas gentes piensan que el año que entra se va a venir la locura con la cardiopatía esclerosa de todas las gentes que no se atendieron este año por miedo a acudir a los hospitales. Entonces, sí, como dice abajo a la derecha, se han reducido el número de pacientes que acuden a hospitales con síndromes coronarios agudos, pero es muy probable que muchas de esas gentes se estén quedando, se están quedando en casa sin recibir el tratamiento adecuado. Pero bueno, sí, ese era el comentario. Y una vez más, no sean gachos, si quieren mañana con calma, déjenme analizar y déjenme pensar las características de los pacientes que tenemos en el hospital. Me gustaría que intentemos ir adelante en una publicación. Digo, porque pues, aquí la verdad es que los números tampoco no son tan impresionantes. Y a lo mejor podemos buscarle algo que, digo, no lo vamos a mandar a lo mejor al Jack, pero a lo mejor lo podemos enviar a otro lugar donde tengamos una publicación, a la revista española, por ejemplo. Déjenme pensarle. Correcto, doctor. Listo, Juancho, te quité la palabra hace un rato. Sí, no, nada más, es que no sé por qué, no sé si sea también, lo hayas estado escuchando así, José Luis, medio entrecortado todas las participaciones, excepto la de Miguelito Reyes, todas más están muy entrecortadas. ¿Será que yo creo que para mejorar esto les decía, conecten audífonos, y hablen al micrófono de los audífonos? Porque si no, como que de repente adelante, pues, se escucha muy, muy feo. Sí, residentes, al cabo de ustedes les Sí, sobra sí, sí. dinero para Por ejemplo, en comprarse. mi caso se oye el eco. Ándale, sí, pero se escucha bien. Pero en el caso de los residentes, yo creo que están aquí en la sala de juntas. Y si hablan sin ser al micrófono, yo creo que se escucha más mal. Pues sí, en realidad, totalmente de acuerdo. Estamos muy en nuestros laureles. Nada más estamos viendo pasar pacientes que probablemente sean concomitantes y a lo mejor sea otro tipo diferente, no sé, de que los ingresamos nosotros por síndromes isquémicos coronarios agudos y aquí nos damos cuenta que tienen el COVID. Exacto, Entonces, exacto. sí, quién sabe si sea, por lo menos, digo, digo, hay que sentarse a escribirlo y a reportarlo, ¿no? O sea, ahorita lo que está pasando en el mundo entero es de que escribes, informas y luego ya te empiezan a hacer la retroalimentación. Así es. ¿Sabes qué? Pensamos que lo que te pasó fue esto, ¿verdad? Y nosotros tenemos el plus, a lo mejor no es positivo, es negativo, de que les tenemos que dar el tratamiento
a esos infartos les tenemos que dar el tratamiento pues conservador, ¿no? ¿Verdad? Exacto. Bueno, pues sí, vamos a Ya ver nada qué más, podemos, vamos a ver qué podemos sacar en claro de nuestra información. sí, nada más quería yo recalcar de aquí el artículo cómo definen ellos el Any Major Echocardiographic Abnormality y hacen un conjunto de cosas que si cumple una, yo creo, si cumple una o no creo que todas, y en esos casos, ahí sí, por ejemplo, los que tuvieron daño miocárdico tuvieron, el 63% tuvieron Any Major Echocardiographic Abnormality y solamente el 21% de los que no tuvieron daño miocárdico, ¿verdad? Entonces hacen un compuesto, nada más checar eso de que es el compuesto de anormalidades en la movilidad de la pared, disfunción global del VI, es una FEBI baja o un poquito baja aunque sea, disfunción diastólica o disfunción del ventrículo derecho, ¿vale? O sea, no se centran en una sola patología. Y otra de las cosas que les comentaba, no sé si estaban ustedes ahí cuando estábamos platicando el doctor Leiva y yo, de un doctor que en realidad ahora sí como decimos, se la ha partido en esto de las pruebas y de las pandemias y de las pruebas de COVID. Y ayer le hice un eco donde la FEBI está normal, FEBI del 55%, pero a la hora que le hago el strain, porque tiene buena ventana el doctor, me dio un strain de menos 15%. Cosa que me llamó la atención y no le prometí yo a él que me iba a meter a la literatura a buscar si eso traduce algo. En los pacientes con cáncer de mama que están siendo tratados, sí traduce algo. El que tengamos una FEBI normal pero un strain bajo lleva a acciones. Acá no sé, en realidad no sé, ¿verdad? Fíjate, dos cosas de esta diapositiva. Una es que si uno suma anormalidades de la movilidad del ventrículo izquierdo y abajo de la disfunción global, a lo mejor estamos hablando de la misma patología, lo mismo disfunción diastólica grado 2 o 3. O sea, yo creo que si uno suma esos 23 más el 13%, son 37 más 18.4, son como 50% de gente que tiene ya podremos decir sí o no a propósito de la disfunción ventricular derecha, pero al final, si todo lo analizamos como alteraciones de la movilidad global y segmentaria, no es despreciable las alteraciones que pueden haber. Y la otra, creo que esto es la idea inteligente a la que yo me refería de lo que se puede publicar a propósito del COVID. O sea, si suman 25 más 45 casos son 70, más 50 son 120, más 35 son, o sea, el número de casos es bien bajo, son 180 casos a lo mejor en el peor de los casos. Pero ellos dijeron, ¿sabes qué? Vamos a publicar aquí, pues, quizás nuestra mente hubiera dicho cualquier tipo de alteraciones de la movilidad global y segmentaria, y eso lo hubieras reportado. Y ellos aquí lo separaron entre alteraciones segmentarias, alteraciones globales en el ventrículo derecho, alteraciones de la función diastólica, y entonces al final, pues sí, obviamente pusieron a hacer esta publicación. Entonces, hay que pensar entre todos una idea inteligente de una potencial publicación. Ojalá que lo hagamos. Sí, perfecto. Muy bien, Luis. Bueno, pues vamos a dar consulta. Sí, a trabajar. Si hay un paciente acá afuera esperando, recién un paciente con insuficiencia cardíaca, pues hay que verlo y mañana a las 7 nos vemos para el programa académico. De acuerdo, doctor. Correcto, doctor. Héctor, gracias. Bye.